titulado La ofrenda de leña, segunda parte donde queremos completar esta enseñanza. Acompáñeme por favor al libro de Nehemías, capítulo 10, aproximadamente la mitad de la Biblia. Nehemías, en el capítulo 10, verso 34. Lo proyectamos también para ayudar a aquellos que no han traído Biblia o que van un poquito más lentos. La ofrenda de leña, el mensaje está en audio y en vídeo disponible para que usted se ponga al día y nuestro resumen no se extienda demasiado. El texto base está aquí, dice en el libro de Nehemías 10:34, si está la iglesia, den un amén. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. El Señor nos estuvo hablando acerca de una ofrenda muy importante. Sin leña se apaga el fuego. Las ofrendas que más le agradaban al Señor eran las ofrendas encendidas. Solamente si pensamos o visualizamos cómo era el templo, el tabernáculo, había un altar de bronce cuando llegabas al lugar llamado el atrio de los sacerdotes, y un altar para holocaustos o sacrificios no arde si no hay leña, si no hay fuego. Luego estaba el candelero, el candelabro, no arde si no hay fuego que alumbraba. Más adelante estaba el altar del incienso. El incienso no quema, el incienso no se convierte en esa fragancia si no hay fuego. Por lo tanto, era muy importante y oficio de los sacerdotes mantener el fuego encendido. A pesar de que en lo secular o en lo laico, el oficio de la leña, de proveer leña, era de los más bajos, era el que se asignaba a los esclavos y a los extranjeros. Sin embargo, una alta distinción, una honra para el sacerdocio, para los levitas y los sacerdotes era cuidar la leña, que siempre hubiese una buena dosis de leña seca y lista para arder. ¿Por qué? Porque se encendía el fuego desde la mañana hasta la noche y había un sacrificio continuo. Por la mañanita un cordero, por la tarde un cordero y las ofrendas que traían los adoradores. Se quitaba la ceniza y se preparaba, se disponía bien siempre para que hubiese fuego en el altar, tanto en el altar de bronce como en el altar del incienso. Así que Nehemías, dentro de la reforma o de la restauración de Nehemías, dice que también asignaron turnos para traer la ofrenda de la leña. Estuvimos hablando de que nosotros también como sacerdotes tenemos que traer una ofrenda de leña. Cuando dice que echaban la leña, es interesante que la palabra que usa allí no es una palabra cualquiera como el que arroja algo sin más. Cuando dice que ponían leña en el altar, la palabra es el verbo poner, es el verbo natán. Consagrar, proveer, ser entregado, algo que es puesto sobre el altar. Es decir, cuando ponían leña en el altar, no usa el verbo echar, arrojar, sino usa el verbo natán. Consagraban leña en el altar, proveían, entregaban como ofrenda leña en el altar. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos que ser también leña en el altar. Que no se apague el fuego en la iglesia de Jesucristo. Que no se apague el fuego en nuestra propia vida. Que siempre haya leña. Nosotros decíamos, nos apagamos si queremos vivir un cristianismo solitario. Pero si nos juntamos con otros, vamos a arder para Dios en medio del ambiente gélido, del mundo frío. Nosotros vamos a poder ser un foco de luz y un foco de calor. Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Él cuidó que siempre estuviese el fuego encendido. Vemos su vida constantemente entregada, orando en todo tiempo, amando en todo tiempo. Porque la oración es fuego, porque el amor es fuego, porque la entrega es leña. Él fue una leña entregada que ardió constantemente, pero especialmente le vemos en la cruz del Calvario. Decíamos que la madera viva, la madera verde no arde bien, ni puedes usarla para construir.
Es necesario que la madera esté muerta. Es necesario que la madera esté seca para que la puedas usar en la construcción o para que la puedas usar como combustible. Eso nos habla de estar bien muertos en la carne, bien muertos al pecado, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo Jesús. Desde que Él nació comenzó a morir. Desde que Él nació se dispuso para ir a la cruz. No hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él no fue una leña viva, una leña llena de savia verde, sino que Él fue una leña seca en cuanto a todo lo de Adán. Él no tenía nada vivo de Adán, nada vivo del pecado. Él no fue una vida vivida con egoísmo para sí mismo, sino que Él vivió en una entrega completa para el Padre. Él no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él no vivió para agradarse a sí mismo, sino para agradar al Padre. Así que en la cruz del Calvario, Él fue un fuego encendido, un fuego en el altar que ha ardido para la gloria del Padre, para levantar aroma fragante. Él es todo. Miren, Él es el sacerdote. Cuando hay adoración, un sacerdote se acerca. Él fue el sumo sacerdote. Al mismo tiempo, Él fue el cordero sin mancha. Él fue el que trae la ofrenda y la ofrenda también. Él fue el adorador y trajo la adoración de su propia vida como un cordero. Y Él también, su vida fue la leña en el altar. Él mismo fue un fuego encendido para Dios en entrega, en amor, en abnegación. Entonces nos dice a nosotros, sus discípulos, que si queremos seguirle, tenemos que también llevar la cruz. Tenemos que también ser, no madera verde viva, que cuando arde echa humo, pero no es buen combustible, incluso apaga el fuego. Así hay muchos que no son capaces de arder porque están tan vivos en la carne, porque están tan llenos de pecado, porque tienen tanto de Adán todavía, que todavía el fuego no está avivando en sus vidas. Pero el Señor quiere secarte. El Señor quiere llevarte a una dependencia completa. El Señor quiere llevarte a momentos de desierto para secarte. El Señor quiere llevarte a momentos donde te entregues por completo para Él. Cuando pensamos en el aposento alto, los 120, todavía días antes de Jesús morir y días después de Jesús morir, entre ellos había contiendas, competencias, todavía estaban verdes, todavía estaban muy vivos, pero oh, gloria a Dios, algo hizo el Espíritu Santo, porque esto es una obra del Espíritu Santo, que llegó un punto el día de Pentecostés que ellos estaban como leña seca. Ellos estaban como 120 bien unidos. Ellos estaban bien muertos a su propia voluntad. Ellos estaban bien entregados al plan y al propósito. Aunque a Jesús, su maestro, lo habían matado los romanos y los judíos, el Sanedrín, ellos estaban dispuestos a morir. Ellos estaban dispuestos a darlo todo por aquel que les había salvado, por aquel que había muerto en la cruz y al tercer día lo habían visto resucitar. Y ahora son una hoguera que arde. Dice que cuando vino el Espíritu Santo con poder, lenguas de fuego aparecieron sobre cada uno de ellos. O sea, había avivamiento en esos 120 y ese fuego comenzó a expandirse por el mundo entero. Eso necesitamos hoy en día, mis hermanos, que estemos bien unidos, bien entregados, bien muertos, bien secos en cuanto a nuestra ambición, nuestro antojo, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra alma, entregados de verdad, de corazón para aquel que nos llamó y que nos rescató del pecado y del infierno. Se lo debemos todo, y si de verdad le amamos, nos damos a Él como Él nos amó y se dio por nosotros. Y les aseguro que el Espíritu Santo nos avivará, vendrá con fuego y con poder. Les aseguro que eso traerá avivamiento en estos días. Pero hay una iglesia tan egocéntrica, tan acomodada, tan superficial, que de labios dice muchas cosas, pero a la hora de la verdad, cuando Dios nos pide, cuando Dios nos reta, ¡ay, cuánto tiene que luchar el Espíritu Santo con nosotros! Oh, mis hermanos, hoy vamos a ver en qué consiste eso de echar leña al fuego. No quiero abundar más en lo que Dios nos habló con Pablo cuando Pablo echó la leña. Fue profético, escúchelo en el primer mensaje, como la iglesia que echa la leña es la iglesia que va a ser atacada, pero que también va a tener autoridad en la ciudad. Pero hoy les voy a mostrar algunas ofrendas de leña y es lo que cada uno debemos de traer. Primeramente en Génesis capítulo 22, vaya conmigo allí a Génesis capítulo 22. Esta es la leña que Dios necesita en su altar hoy, en este siglo XXI. Génesis 22. Muy bien.
La primera ofrenda que vemos aquí con leña está en Génesis 22, versículo 3. Por supuesto, estamos hablando de Abraham y el sacrificio de Isaac. Note aquí algo. Génesis 22, 3. ¿Habéis llegado, hermanos? Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Juan Carlos iba a un monte. ¿Por qué lleva la leña? Porque Abraham, lo primero es que Abraham no sabía exactamente cuál era el monte. Dios le indica que vaya hacia la zona obviamente de Jerusalén. Y luego le señala el monte Sión, porque es un lugar muy montañoso. Le señala el Señor el monte Sión. Entonces Abraham no sabe si a la llegada la leña va a estar mojada porque ha llovido, o si no va a encontrar leña, y no puede dejar esto al azar. Para que haya un holocausto debe haber leña. Holocausto es una ofrenda del todo quemada, y él quería entregar a su hijo, si lo tenía que entregar correctamente. Entonces él, una de las cosas que dispone, fíjense, y lleva todo el viaje cargada la leña de su partida. Seguimos leyendo un poquito más abajo en el versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ni el fuego lo hicieron arriba, lo llevaron desde abajo el fuego, cuidando ese fuego. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Esta leña representa la obediencia total. ¿Qué representa esta leña? La obediencia total. Abraham le había creído a Dios y le fue contado por justicia. Pero llega el momento de la prueba de la obediencia. Si estaba dispuesto a entregarle a Dios su Isaac. Dice en Hebreos y en otros lugares que la fe de Abraham era que aún si sacrificaba a su hijo, Dios se lo iba a resucitar para cumplirle la promesa. Abraham estaba seguro de que lo que él iba a hacer, Dios iba a hacer en él y en su linaje, era con Isaac. Si Dios me lo pide, poderoso es Él para, si lo tengo que sacrificar, resucitármelo y volvérmelo a entregar, porque Dios es un Dios de pactos y Él va a acabar cumpliendo su promesa. Él no se va a negar a sí mismo. Así conocía Abraham al Señor. ¿Por qué Abraham conocía así al Señor? Porque llegado este momento de la vida, Abraham había visto que aunque se retardó la promesa de un hijo, Dios al final la cumplió la palabra. Y aunque era imposible que él tuviese hijo y Sara menos, sin embargo, para Dios no hay límites. Él llama a las cosas que no son como si fuera. Él da vida a los muertos. Y de uno que estaba como muerto en cuanto a lo de concebir, Dios levantó un gran linaje, que es el linaje de Israel. Aleluya. Entonces, Abraham estaba listo para obedecer. Recuerda, Dios no te va a pedir algo. Dios es así, Él es Padre. Él no te va a pedir algo que no te ha preparado antes para poder obedecer. A veces, ¿cómo te lo ilustraría? Este púlpito es pesado por cómo lo hemos construido con leños. El Señor no te va a decir directamente: mueve este púlpito, porque a lo mejor es un desafío muy grande para ti. Pero te va a comenzar diciendo: oye, mueve este botellín. Y lo obedeces y ves que te va bien. Luego te va a decir: mueve esta silla. Y es algo más difícil, más pesado, pero lo obedeces y ves el propósito por qué Dios te lo ha pedido. Y luego te va a decir: mira, mueve este altavoz. Y tú lo obedeces. Ay, ya veo. Esta es la voz de Dios. Me voy familiarizando con la voz de Dios. Y ya veo el por qué Él me está pidiendo y que Él me ha dado fuerza. Y llega un punto que te dice: ahora mueve el púlpito. Entonces es algo fuerte. Siempre que Dios te pide algo, es como que te lleva un paso más allá. Siempre te lleva a un nuevo desafío. Así es el camino de la fe. Es un crecimiento constantemente. Pero lo que quiero explicar es que Abraham estaba listo para este paso por todo el trato que había tenido, por toda la experiencia que había vivido. Y era el momento de creer a Dios hasta las últimas consecuencias. Y era el momento de la obediencia total.
Y bendito sea el Señor, que Abraham no titubeó, sino que preparó la leña, el fuego, el muchacho, y fue para allá, dispuso todo un altar, levantó para el Señor, colocó bien la leña, y ahí su hijo le pidió hijo, le explicó, y Isaac accedió, según pienso yo que ya tenía uso de razón, no creo que lo amordazó ni nada, sino que estuvieron de acuerdo el padre y el hijo. Todo esto representa el sacrificio de Cristo y el padre y el hijo estuvieron de acuerdo para salvarte a ti y salvarme a mí. Así estuvo de acuerdo Abraham con su hijo Isaac para ese sacrificio, ¿verdad? Entonces se acuesta sobre la leña Isaac y cuando está para sacrificarlo dice: Señor, ya sé que me temes, no es necesario, ya sé que todo lo que yo te pida tú me lo entregas, yo soy tu delicia y no tanto tu hijo, tú estás dispuesto a obedecerme en lo que sea. Así que yo te prometo que yo te bendigo, tu descendencia será numerosa como las estrellas, como la arena, y poderosa será tu descendencia de tal manera que poseerá la puerta de sus adversarios. Y este fue un momento de un pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham. La pregunta mía es si tú y yo tenemos esa leña para entregarle al Señor. La de la obediencia total. Entregarle lo que Él nos pida. Entregarle aquello que amamos, aquello que nos cuesta. Dios necesita esa ofrenda de leña. Un pueblo que le cree, que le ha visto ya y le ha oído y hemos visto ya. Oye, yo en mi propia vida yo pienso: Señor, me ha ido bien obedeciéndote. Cada vez que no te he obedecido, que me aparté de tu palabra, Señor, y he ido en mis fuerzas, he tropezado y he caído. Antes parecía que era en la carne todo más fácil planear, hacer y deshacer. Pero desde que estoy en Cristo, es como que ahora, separado de ti, no sirvo para nada. Separado de ti nada puedo hacer, nada me sale bien. Es como que tú me has hecho tuyo, soy tu siervo. Y lo bueno para mí, lo mejor para mí es obedecer tu palabra. Me quiero mover con tu palabra, con tu voz. Te creo, Señor. Aunque lo que me pidas me cueste, pero yo te creo, Señor. Aleluya. Entonces, la ofrenda de leña es obediencia total. Obediencia. De entregarme yo, entregar lo que tengo. Si Dios nos halla con este corazón, hermano, esta leña llama su fuego. Dios va a proveer el fuego. Yo quiero el fuego del Espíritu. Pero Dios necesita que nosotros le proveamos la leña. Que nosotros le amemos como Él nos amó. Él nos amó y se dio completamente. Entonces, hermanos, ahí nos quiere llevar Dios a esa dimensión de obediencia, a esa dimensión de entrega, de creerle. De que si Él nos dice algo que supone ir en contra de quebrar mi propia comodidad o quebrar mi propia voluntad o atreverme a dar un paso así como de fe en el vacío, si me apercibo que es la voz suya, de ese paso por la fe. Oh Señor, si tú me pidieras que fuese a la India, yo iría. Oh Señor, si tú me pidieras que te diese mi coche, te lo daría. Pero hermano, el Señor no te va a pedir que vaya a la India si no le predica al indio que tienes al lado viviendo de vecino. ¿Me entiendes? Ni te va a pedir el coche si no eres capaz de darle una ofrendita a un hermano, que él te mueve a darle una ofrendita y reniega y dice que lo haga otro. No es así, es mentira, nos engañamos a nosotros mismos. No acallemos nuestra conciencia, hermano. Dios nos confronta con su palabra. ¿Estoy de verdad entregado? ¿Está mi vida en el altar? Otra cosa es que quiera que le hinque el cuchillo a Isaac. Pero yo les digo una cosa, hermanos. Mi vida no me pertenece. Es de Él. Lo que Él quiera, lo que sea su voluntad. Me gozo en hacer su voluntad. Como nos decía la vez pasada en este mensaje. El hacer tu voluntad. Me ha agradado, Dios. No, era en otro mensaje, pero no importa. Lo dijo. Amén. Amén. La otra ofrenda de leña se encuentra, acompáñeme por favor, a Nehemías capítulo 13. Volvamos a Nehemías 13. Vamos a leer en el versículo
29. Acuérdate de ello, Dios mío. Nehemías 13:29. Acuérdate de ello, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Esto es, le llamo yo, ¿qué nos pide el Señor a cada uno? Aquí hay una restauración de la santidad y el temor de Dios. Si usted lee el capítulo 13, el 12, el 13 de Nehemías, se va a dar cuenta de que Nehemías, además de la faceta de restaurar el muro, tiene otra, digamos, etapa ministerial, que es limpiar y santificar. Se ausenta por un tiempo y cuando vuelve se habían mezclado. El linaje de Dios se había vuelto a mezclar con pueblos que no eran de Dios. Por otra parte, no guardaban el día de reposo, estaban comerciando en el día de reposo. Además, los sacerdotes más importantes estaban colocando a su familia y tolerando que su familia fuese familia mezclada con otros pueblos de la tierra, y estaba colocando a sus familiares en lugares, digamos, de privilegio. Estaban tomando para sí prebendas y privilegios los líderes, porque en la cámara del tesoro, donde se guardaban los diezmos, las ofrendas y las primicias, pues habían colocado una casa. Bueno, esto está, si lo queréis ver conmigo, en el capítulo 13. Miren, hermanos, versículo 3 del capítulo 13, allí mismo dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, del grano, del vino, del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Ojo al dato. Estamos en el 13:6, sí. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. O sea, como dice, que se va el gato y los ratones hacen fiesta, ¿no? Para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. O sea, qué loco, en la casa de Dios, en el templo, Eliasib le había hecho a Tobías, su familiar, había hecho como una cámara, como un almacén, un lugar donde acumular. Dios mío. Verso 8: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, se había puesto su casa, Tobías allí. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios. ¡Qué celo! Es el celo de cuando Jesús hace el hato de cuerda. ¿Os acordáis? Miren, hermanos, verso 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y por lo tanto, los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Pero es que si ves más adelante, te vas a dar cuenta de cómo, miren, hermanos, verso 22, dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mira ahora, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo.
y reñí con ellos y los maldije. Ahora miren, para que vean ustedes que ustedes tienen buenos pastores. Este Nehemías en medio nuestro sería un problema. Un viejete de esos que hay que tenerlo atado de corto. 25. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar, eso es el celo de Dios. Les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos. Y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. O dicho de otra forma, si el gran Salomón pecó y cayó y era el amado de Dios y tenía gran sabiduría, cualquiera de nosotros puede extraviarse. Entonces yo veo a Nehemías que está limpiando la casa. Yo veo a Nehemías que está esa familiaridad, ese mezclar con los pueblos extranjeros, ese no guardar el día de reposo, toda esa contaminación. Cuando viene Nehemías dice, pero me he ido unos días y miren aquí ya no hay levitas, no hay cantores, nadie trae el diezmo. Han puesto en vez de, claro, se encontraron un habitáculo vacío porque nadie traía los diezmos y la ofrenda. Y ahora el tipo se hace allí su casa, su mausoleo, sus muebles, coloca y todo, el tal Tobías. Y dice Nehemías, ¿pero esto qué? Y echó fuera los muebles y le destituyó del sacerdocio y limpió. Y entonces hemos leído en el último versículo, verso 30, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vuelve a haber adoración en el templo. Vuelve a haber leña que arde. Vuelve a haber un sacrificio agradable. Porque el olor fragante, ustedes han visto que el fuego sube, el humo sube. Es olor grato cuando hay holocausto, cuando hay sacrificio de un pueblo santo, limpio y que no se mezcla. Entonces Dios quiera que nos caiga tal celo y tal temor de Dios. Como dice en 2 Corintios 7:1, perfeccionad la santidad en el temor de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que no tiene temor de Dios. Dios ha dicho que los diezmos son suyos y le ponen la mano encima. No tienes temor de Dios. Bueno, quizás no es que no tengas temor de Dios, es que no tiene entendimiento de lo que es santo para Dios no se toca. No tienes temor de Dios cuando dejas que en tu casa se vean esas cosas en la televisión. Y le das lugar al diablo cuando dejas que a tus hijos te los eduque la PlayStation o el videojuego con violencia y con cosas sensuales. Estás ciego, límpiate de levadura, limpia tu casa de inmundicia para que tu ofrenda sea agradable al Señor. Oh, hermanos, que en la casa de Dios caiga tal celo, tal temor de Dios, que no importa si es el cuñado, el primo, el hermano del pastor, la suegra, la amiga. Yo en las cosas de Dios no tengo suegra, ni madre, ni padre. Lo sabe mi familia. Se me enciende el temor de Dios cuando veo que están hablando o cuando veo que no están concentrados. Y a mí me da igual que sean mis sobrinas, que se ofenda quien se ofenda. Luego les pido perdón, le amo y les doy un abrazo y todo. Pero es que no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo, hermano, es santísimo para Dios. A mí se me rompe el corazón cuando algunos de ustedes en medio de la predicación se van a tomar café y están hablando de cualquier vanidad. ¿Pero qué nos pasa? Hemos venido a adorar a Dios y mis hermanos están trayendo una ofrenda y yo estoy hablando de Real Madrid o del tiempo tomándome un café. No te va a caer un rayo y te va a partir, no estamos en esos tiempos ya. Pero eres sacerdote, has venido a ministrar a tu Dios. Déjate de vanidad. Trae tu leña limpia y seca para que arda. Si tienes que tomar un café, te tomas antes. Y si tienes que ir al baño, va al baño y vuelve. Oh, hermanos, que amemos la palabra, que amemos las cosas de Dios, que tengamos celo por la santidad de Dios. Oh, hay que restaurar. Hay confianza, sí. Pero cuántas cosas, hermano, hacemos con una falta de entendimiento. Somos gente del Santísimo, llamados a vivir cerca de Dios. Estoy preocupado porque veo una generación que de todo hace chiste, que de todo le saca la broma, que confunden gracia con irreverencia. Claro que tenemos confianza,
Pero mis hermanos, el proceder del cristiano tiene que ser con reverencia, con temor y temblor, entendiendo a quién sirvo y a quién yo represento. Cuando tú estás en medio de este mundo, ¿a quién tú representas? No representamos a cualquiera. La gente hace muchas cosas. Yo no puedo hacer lo que hace la gente del mundo, porque yo soy embajador, yo soy sacerdote. Dios me consagró a mi santidad, al Señor, me consagró para Él. Entonces la gente se ríe de cosas que yo no me puedo reír. Yo no puedo comer la basura del mundo igual que ellos hacen. Yo no puedo hacer los negocios y los trapicheos igual que ellos hacen. Yo no puedo criar a mis hijos igual que ellos hacen. Preservemos, limpiemos. Porque si no, hermanos, sutilmente, en vez de que ellos se conviertan a Cristo, nosotros nos convertimos a ellos. Por eso dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Puedes darle un aplauso si lo crees. Amén. Más ofrenda de leña. Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Esta me ministra mucho. Es un hombre que tenía como nombre Arauna, que significa resplandeciente o gritos de alegría. Pero también se le llama Ornán. Y la palabra Ornán, ¿sabes qué significa Ornán? Fuerte, duro. ¿Por qué? Porque viene de Orén, fresno. ¿Sabes que la madera que mejor arde es el olivo, el almendro, el roble y el fresno? ¿Por qué? Porque son maderas duras. Si quieres empezar un fuego, usa el pino o el abeto. Pero si quieres un fuego que arda bien y lento, entonces usa madera dura, como la madera del olivo, del almendro o del fresno. Pues este Ornán, su nombre tiene que ver con el fresno, fuerte, duro. Era un jebuseo que habitaba ni más ni menos que en Sión. Según de Samuel 24 y verso 21. Y Arauna dijo: ¿estáis ahí, mis hermanos? Verso 21. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey, el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Esta leña le llamo el yugo de mi trabajo. El yugo de mi trabajo. Acompáñenme por favor a Lamentaciones 5 para que veamos un contraste. Lamentaciones, después de Jeremías, también escrito por el profeta. Lamentaciones capítulo 5. Verso 1, Lamentaciones 5:1, también lo proyectamos, por favor. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Ahora vente al versículo 13. Versículo 13. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Está hablando del cautiverio. Ahora, el pueblo de Israel, que tenían, normalmente cuando el pueblo de Israel estaba bien, tenían a extranjeros como los mismos gabaonitas, que eran leñadores y traían leña. Pero ahora Israel está en cautiverio y ellos mismos se han convertido en extranjeros en una tierra extraña.
Ellos mismos son esclavos. Y ahora, dice, nuestros jóvenes, para un judío ahora esto tienes que entender cómo ve un judío esto. Antes nos traían la leña. No estoy hablando de la leña santa, que la traían los levitas y los sacerdotes, y era una ofrenda también del pueblo. Estoy hablando de la leña de las casas, para la cocina, para el combustible, para calentarse. Esa leña la traían ¿quiénes? Los esclavos, las naciones conquistadas, los gabaonitas, los extranjeros. Ahora los judíos no son cabeza, son cola. Ahora los judíos por su pecado han pasado a estar en cautiverio. Y ven a esos jóvenes que antes estaban fuertes, sirviendo en otras áreas. Ahora los ven desfalleciendo bajo el peso de la leña, llevándole la leña a los caldeos, llevándole la leña a los medos y a los persas, invirtiendo su fuerza para el sistema del mundo, para el sistema de Babilonia. ¿De qué está hablándonos aquí el Señor? Está hablándonos de algo muy importante. Yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a transmitirlo a mis hermanos. Observo que algunos de nosotros nos enrolamos en el trabajo y nos metemos tanto en el sistema que nuestras fuerzas se nos van dentro de lo que es Egipto, dentro de lo que es Babilonia, dentro de lo que es el mundo. Nuestras fuerzas se nos van en traer el pan a casa o en pagar la factura y cumplir con nuestra responsabilidad. Y ahí estamos de alguna manera bajo un yugo. El diablo, si no te puede detener en tu adoración, te intenta ocupar. Que no tengas tiempo para orar, que no tengas tiempo para reunirte, que no tengas tiempo para predicar, que estés tan ocupado que tus fuerzas se te vayan llevándole leña al sistema, llevándole la leña a los impíos. Pero Juan Carlos, yo tengo que trabajar, sí, pero que tu trabajo lo consagres, lo santifiques. Que el yugo, como Arauna o Hernán Jebuseo, dice que los bueyes los puso para el holocausto y el yugo y el trillo los puso para leña. Que mi trabajo esté al servicio del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy pastelero, que si yo tengo una confitería, que ese sea un lugar de bendición, que yo pueda estar allí conectado con Dios, que no sea algo que me distancie, sino que yo sea una bendición para mis clientes, para los que vienen y me venden, para los que vienen y me compran. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estoy demasiado ocupado, que no tengo tiempo para mi familia, o no tengo tiempo para reunirme, ni para buscar a Dios, cambia de trabajo, no se acaba el mundo. Que si tú eres repartidor y vas con tu furgón, no estés escuchando tontería ni música del mundo, sino que tú levantes un altar a Dios y usa ese tiempo para, métete en guardas del muro y usa ese tiempo para orar y para ir escuchando palabra de Dios y adoración. Y a los clientes que les lleva una sonrisa, lleva una palabra de bendición. Sé diferente. Si ves a alguien en un problema, le dices, ¿me deja que ore por usted? Tu yugo ya no es un yugo para Egipto, es un yugo que le consagro a mi Cristo. Mi trabajo se convierte en leña. Mi trabajo no me separa, es parte de mi sacerdocio. De eso estoy hablando. O sea, cada uno tenemos que hacer un examen. Hay un pueblo cautivo, aunque está en Cristo y es libre, pero hay un pueblo cautivo. Cautivo porque se ha endeudado, cautivo por el tipo de trabajo, por el estilo de vida, por el sistema. En nuestros países nos metemos siempre. Tengo un vehículo, pero quiero uno mejor. Tengo siempre comprando, endeudándome. Si son rebajas, es que hay que comprar en rebaja. No importa que tenga 8 trajes y 40 zapatos, pero si está muy barato. Y hacemos lo mismo que los demás. Luego no tenemos dinero para dar una ofrenda en el tiempo de la fiesta, que antes llamamos el colaboratorio, en el tiempo de la fiesta, o para traer ofrenda en el altar. Entonces, ¿mi trabajo para qué? ¿Para qué Cristo me salvó? ¿Para hacer grande Mercadona? Perdóname, ¿para hacer grande Carrefour, Ikea? ¿Para qué me salvó Cristo? ¿Para ser uno más? Soy un sacerdote, soy un siervo de Dios. Ay, no dicen muchos amén, ¿eh? Entonces, conságrale tu trabajo como leña. Que en vez de ser un yugo de esclavitud, sea un medio de adorar a Dios, de evangelizar, de ser luz, de generar economía para bendición de otros, para bendición de la casa de Dios. Entonces, ¿soy trabajador? Por supuesto. ¿Soy responsable? Claro que sí. Pero antes está mi llamado. Mis prioridades están claras. Hay gente que todo lo pone al revés. Primero,
pone las cosas del mundo y sus propios incluso caprichos y hace su agenda en base a eso y de lo que sobra le da algo a Dios. Pero Dios no quiere tus obras, perdóname, ni Dios necesita tus obras. Dios necesita tu corazón, tu vida entregada por completo para Él. Entonces, consigue un trabajo que honre a Cristo y si está en un trabajo, dedícaselo al Señor. Tiene un puesto en el mercado, sé una bendición para todas las mujeres que pasan por allí. Alégrales el día, que tal y como está la cosa, falta hace. Tienes un trabajo, no sé, en medio de la ciudad social, eres un funcionario. Madre mía, pues ahí nada más que tengas paciencia ya te vas a destacarte, vas a ser el number one. Nada más que tengas una sonrisa, una palabra de aliento, de misericordia y procura liberar tiempo y liberar economía para servir a Dios. Dedícale tu yugo. Díselo al que está a tu lado para ver si te hace caso a ti. Dile, dedícale tu yugo. Dile que tu trabajo sea leña. Amén. Y la última, ya terminamos. Vamos a 1 de Reyes 18. 1 de Reyes 18. Entonces hemos hablado de la obediencia total de Abraham, la restauración de la santidad y del temor de Dios de Nehemías, el yugo del trabajo con el ejemplo de Ornán o Arauna. Y ahora vamos a Elías, 1 de Reyes, capítulo 18 y verso 33. Voy a pedir a los hermanos de la adoración que vengan aquí a ayudarme, se coloquen ya para terminar juntos adorando al Señor. 1 de Reyes 18 y versículo 33. Empezamos un poco antes, por favor. 31. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña. ¿Qué preparó, hermanos? Es una ofrenda de leña. Y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo otra vez, la tercera, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y oró. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Es la fe valiente de Elías. Miren lo que el Señor nos está pidiendo. No son cosas difíciles, no son cosas inaccesibles, que no tienen que ver conmigo sino con otro. Mi entrega de obediencia, mi fe valiente. Con mi trabajo yo pienso: Señor, ¿cómo yo te puedo honrar con mi trabajo? ¿Cómo puedo yo ser bendición con mi trabajo? Que este trabajo, en vez de ser una esclavitud y algo que me separa de ti, me mantenga conectado y yo sea de bendición para otro y para tu casa y para tu obra. O también: Señor, mi santidad, lléname de ese celo de Cristo cuando hizo el hato de cuerda, el celo de Nehemías para limpiar mi vida, para limpiar la casa y aún la iglesia de todo lo que no te agrada. Hermanos, hay algo que me llama la atención, y es que a más sequía, la leña está más seca. Siempre que Dios ha traído un avivamiento, lo ha precedido un tiempo de gran sequía. ¿No os parece que estamos en un tiempo de gran sequía? ¿No sentís que hace falta algo del cielo diferente sobre la iglesia, sobre nosotros, sobre España, sobre las naciones? La leña está muy seca. Y es un tiempo para pedírselo al Señor. Yo no me conformo. Si ustedes estuvieran orando conmigo, ustedes podrían ver mi inconformismo con mi propia vida, con mi propia familia, aún con la iglesia. Señor, necesitamos algo que no tenemos. Señor, por favor, te pido que mandes tu fuego. Pero yo sí sé una cosa: la leña
de Elías, nuestra leña atrae su fuego. Sin leña no hay fuego. Sin leña se apaga el fuego. Nuestra leña atrae su fuego. Si Dios nos encuentra con una fe valiente, como la fe de Elías, que no se dejó llevar por lo que estaba pasando ni se escondió, sino que marcó una diferencia y se mantuvo fiel a Jehová, y pudo incluso decir: el Dios de Israel es el Dios verdadero. Aunque todo el pueblo claudicaba entre dos pensamientos y parecía el enemigo número uno. Necesitamos esa fe valiente para que en este tiempo digamos: Jesucristo es el Dios verdadero, aunque sea políticamente incorrecto, aunque nos tachen de muchas cosas, aunque se levanten, hermanos, como en algunos lugares que están levantándose, y el mismo Estado, cuando ve padres que tenemos convicciones tan fuertes, en algunos lugares de Europa, el mismo Estado, y de Canadá y de otros lugares, el mismo Estado está queriendo separar a los padres de los hijos, porque los padres son demasiado fanáticos y le están adoctrinando a los hijos. Entonces no, vamos a hacer que sea el Estado el que vele de la educación y el que adoctrine a esos hijos según la corriente de Sodoma y Gomorra y según la corriente perversa que vemos hoy en día, hermanos. Díganme si Cristo no viene pronto. Con esta noticia de Nueva York, que, hermanos, con fiesta, con descaro, han anunciado que hasta el día antes de nacer, hasta a punto de nacer, la mujer puede abortar al niño. Tremendo, hermano. Están ciegos. Es diabólico. ¿Cómo? No me cabe en la cabeza, no entiendo. Ese bebé que ya con 6 meses lo saca adelante, con 6, 7 meses, 8 meses, que está tan bien formadito, la madre dice que si se estresa o si su salud se complica, que lo puede abortar. Y en el estado de Nueva York lo han aprobado. Eso es, hermano, homicidio. Eso es asesinato. Igual que el aborto desde la semana 1. No, decimos igual. Pero que lo hayan extendido hasta... ¿Os dais cuenta hacia dónde va el mundo, hermanos? Entonces hacen un lavado de cerebro para querer decir que todo esto es lo correcto, lo normal y la libertad y hacia dónde va el progreso y todo lo que es el cristianismo. Somos un freno y somos los que estamos impidiendo la felicidad. Somos una piedra en el zapato, como algo que martilla las conciencias, diciendo que hay cosas que están mal o que son pecados. Hermanos, seamos valientes como Elías, sigamos creyéndole a Dios. Aunque todos digan que Baal es el Señor, nosotros sabemos que Jehová es Dios. Y que Él va a responder a nuestra leña, a nuestra entrega, a nuestra fe, a nuestra obediencia. Oh Señor, danos valentía. Señor, danos denuedo. Y esto es por la llenura del Espíritu Santo. Porque los chicos van a estar en el colegio, en el instituto, oyendo las estupideces de un profesor, que en esa clase se siente el rey y que va a estar allí enseñando lo incorrecto y burlándose de la fe. Pues los chicos nuestros jóvenes necesitan estar llenos del Espíritu Santo para poder pararse, aunque vayan en contra y aunque parezcan que son unos, como Elías, los profetas estos que parecían unos locos. ¿De dónde sale este? Pues nosotros salimos del mismo lugar que tú estás, del fango del pecado, pero Cristo me sacó, me limpió y me hizo ver la luz, y ahora por eso yo hablo. A ver si Dios le abre los ojos a otro y tiene Dios misericordia. Hermanos, nuestra leña va a llamar al fuego. Solo Dios está esperando que seamos un pueblo bien necesitado, bien hambriento, que nos sintamos en sequía, que nos sintamos en una desesperación por Él y que tengamos la entrega, el celo de santidad, el deseo de agradarle en todo, aún con nuestro trabajo. Y el fuego viene porque viene. Créanme que nosotros no vamos a hacer una iglesia fría, la cerramos antes. En el nombre de Jesús. Si vemos que nos convertimos en religión, cerramos las puertas. Vamos a hacer una iglesia avivada, esperando a Cristo que viene pronto. Amén. Padre, te damos gracias. Dele un aplauso. Amén. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Oh Padre, gracias. Nos ponemos en pie y te levantamos las manos, Señor, con humillación, con quebranto. Padre Dios, gracias por hablarnos. Queremos ser leña.
Queremos ser leña. Queremos echarnos como una ofrenda en el altar. Adoremos juntos un momento. La ofrenda que traigo de rodillas ante ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Te adoramos. Quiero hacer un llamado al altar a todos los que quieran ser leña. Ven aquí adelante, sal al pasillo, ven aquí a la parte de adelante. Adoremos juntos. De ti, yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré. Hoy te adoramos. Y hoy te adoraré. Te adoramos, aquí estoy adorándote con lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Todo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Te adoramos, nos entregamos a ti, Señor. Sí, Señor. Voy a adorarte a ti. Siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Díselo. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Oh, voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy
por lo que soy, te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorando. Eso es, alzamos nuestras manos, Señor, a ti. En una entrega, Señor. Oh, con nuestra debilidad, Señor, con lo que somos, con lo que tenemos, Señor. No satisfechos con nosotros mismos, Señor. En absoluto, en arrepentimiento, Señor, en quebranto. Oh, perdona, Señor, si se mojó nuestra leña. Perdón, Señor, si estamos demasiado vivos, Señor. Señor, perdón si no hemos dado a tu Espíritu más lugar. Pero gracias porque tú nos amas. Gracias porque no te cansas de enseñarnos y de corregirnos. Gracias, Espíritu Santo, por tu ministración a nuestra vida. Danos fuerza, Espíritu Santo. Llénanos. Danos sabiduría para vivir en estos tiempos. Ayúdanos a trabajar con santidad, a ser familias con santidad. Ayúdanos, Señor, a ser sacerdotes con la dignidad que eso implica, Señor. Gracias por el llamado que nos has hecho. Gracias, Señor. Antes éramos leña para el pecado, esclavos del faraón. Ahora, Señor, somos ministros del Dios vivo, hijos de la salvación, que llevamos el reino allí donde vamos. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Que nunca falte la leña en este altar, Dios mío. Que no nos apaguemos ninguno de nosotros. Que podamos, Señor, arder. Y tú veas una iglesia, Señor, desesperada, anhelante, y baje el fuego como en el altar de Elías. Baje el fuego como en el altar de Elías, Señor, sobre la leña, sobre el holocausto, porque cada uno de nosotros nos entregamos a ti, Señor. Recibimos tu palabra y nos entregamos completamente en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Por última vez. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Lo he decidido, Señor. Adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, voy a adorarte a ti. Aquí estoy, adorándote con lo que soy. Te adoraré, en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote, y aquí estoy adorándote con lo que soy. Todo te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos
Ahora sí le damos un aplauso fuerte a Cristo. Te amamos, Cristo. Te amamos, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. A los pies del Dios de amor.